Entre los clásicos singulares que alberga la Biblioteca Nacional se encuentra este precioso ejemplar de una edición de las Tusculanas de Cicerón de Salamanca 1544. Se trata de la primera edición impresa de las Tusculanas que se realiza en España y este es el único ejemplar que se conserva en todo el mundo. Se trata, por tanto, de un ejemplar extremadamente valioso en un relativamente buen estado de conservación que muestra, asimismo, en sus páginas el testimonio del paso del tiempo y los reflejos de muchos avatares de la historia cultural. La edición fue preparada por Fernando de Arce, a la sazón catedrático de gramática en la Universidad de Salamanca, pensada con un fin eminentemente académico y escolar, y fue impresa en la misma ciudad por Domingo de Castañeda, activo en aquellos años en Salamanca, y que presenta los rasgos típicos de las producciones de esta naturaleza, es decir, un formato en portátil, reducido en octavo, y una tipografía en romana tanto para los cuerpos del texto como para las apostillas. En definitiva, se trata de un producto típicamente cultural de la Salamanca de mediados del siglo XVI. ¿Por qué reclama nuestra atención este ejemplar y esta edición? Pues a través de la portada de la misma podemos descubrir muchos de los rasgos que la hacen realmente singular. En primer lugar, desde el punto de vista de la edición, en la portada podemos advertir que ya se indica que es una edición basada en una enmienda de la edición de Erasmo. En segundo lugar, esta edición está preparada por Fernando de Arce, un gramático especializado en temas de retórica, y por lo tanto ha llevado a cabo sobre la edición un trabajo de revisión del texto erasmiano para adecuarlo a esta nueva edición. Por tanto, se trata de dos rasgos que lo singularizan como un testimonio, digamos, de una actividad editorial y intelectual realmente interesante del momento. Asimismo, la portada nos suministra información muy valiosa sobre la vida del ejemplar. Además de varias firmas de poseedores del volumen que acreditan su circulación, el ejemplar ha sido objeto de expurgo de una censura selectiva para eliminar cualquier referencia a Erasmo y a su prefacio. En la portada se ha tachado post desideri Erasmi emendationem y se ha escrito a mano una nota de censura firmada por Miguel Valera en la que señala que corrigió el libro por comisión del Santo Oficio en Cuenca a 19 de junio de 1613. En la hoja siguiente se recoge la nota de censura señalando que el libro se corrigió conforme al expurgatorio del año de 1612. Como resultado de esta intervención de expurgo, el censor ha tachado el texto del prefacio que ocupaba el verso de la segunda hoja, con el comienzo del prólogo de Erasmo, y al mismo tiempo se han arrancado los dos folios siguientes, correspondientes presumiblemente al resto del prólogo de Erasmo, un prólogo que, como sabemos por las ediciones anteriores de esta tradición erasmista, manifestaba posiciones que podían verse como audaces sobre cuestiones centrales de la obra de Cicerón, como la salvación del alma y el destino. Y efectivamente, en el catálogo de libros prohibidos y expurgados del inquisidor general Bernardo Sandoval de 1612, al que alude esta nota de censura, se recogen las obras de Erasmo con mucho detalle y en concreto se alude a esta tradición de las ediciones de Erasmo de las Tusculanas, de las cuales se apunta expresamente que el prefacio ha de ser censurado. Asimismo, la edición presenta un prefacio del propio Fernando de Arce, en el cual exalta, digamos, el texto ciceroniano como una herramienta para el aprendizaje de la retórica, la elegancia latina importante para sus estudiantes. Al mismo tiempo, subraya su labor en la realización o en la preparación de la edición. Sin embargo, es importante señalar que Fernando de Arce evita mencionar a Erasmo en su prólogo y, por lo tanto, ha conseguido también evitar que la censura pudiera revisar su texto. Por otra parte, como hemos dicho al principio, el texto presenta o entronca con la tradición de la edición erasmiana de las Tusculanas de Cicerón. Lo más interesante y lo más curioso en este sentido es que Fernando de Arce, dentro de la larga tradición que siguen las ediciones erasmianas de las Tusculanas, no sigue un único modelo, sino que ha integrado en su edición variantes y testimonios de distintas ediciones de esta tradición erasmiana de las Tusculanas de Cicerón, sobre las cuales además ha llevado a cabo una cierta labor de corrección, de manera que estamos ante una edición que testimonia una larga tradición relacionada con Erasmo y al mismo tiempo una incipiente labor
de crítica sobre el texto que lleva a cabo el editor Fernando de Arce. Sobre esta base, encontramos también en este ejemplar huellas de distintas notas de posesión, así como un abundante aparato de anotaciones manuscritas marginales. En unos casos nos presentan sobre todo versiones y traducciones al castellano interpretando el texto latino, y en otras auténticas correcciones y revisiones del propio texto latino. Estas correcciones indican que esta clase de lectores, probablemente estudiantes o profesores de Salamanca en el siglo XVI, llevan a cabo también una lectura crítica del texto a partir precisamente de la propia edición de Fernando de Arce. Se trata, por tanto, de un testimonio vivo que nos refleja la manera en que se leía a Cicerón en esta época y nos refleja además también la importante ascendencia de la tradición erasmiana en España a través también de los textos clásicos, como testimonia la procedencia de la tradición erasmiana del texto del que se sirve este autor. Se trata, en definitiva, de un testimonio vivo del humanismo español de esta época, que ha dejado en las huellas de este ejemplar testimonio de la cultura y la tradición intelectual española.